Cordial saludo, tutora. Nos presentamos. Nosotros somos del curso Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del grupo 309. Nuestro grupo está conformado por Jessica Serrano Burgos, Liliana Bermúdez Moreno y Yarly Reyes Pérez y quien les habla, Marta Sanabria. El día de hoy vamos a generar un conversatorio con la pregunta de qué manera los procesos de socialización político construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Pues dando respuesta a esta, para mí, pues la socialización política es una fase en la que las personas alcanzan actitudes e ideologías, ideologías políticas y pues debemos tener en cuenta que esto se aprende en el contexto que se está sumergido a lo largo de la vida. De este modo, la socialización permite construir la subjetividad en donde cada individuo tiene una identidad política, es donde la crea, la construye, la recrea en su cerebro y ahí van creando a partir de las experiencias reales que están teniendo en la comunidad. Asimismo, estas tienen la capacidad de originar ambientes de agresión y violencia. ¿Qué significa? Que obviamente cuando las personas estamos sumergidas en un lugar donde no se respeta el pensar diferente en la parte política o pública de las personas, se va generando y recreando violencia o agresiones. Si desde la socialización existen discursos de odio, que eso suele pasar y más adelante lo vamos a verificar con Alvarado, que cuando generamos ese discurso o está en nuestro contexto, hace que las personas obviamente tengan una discriminación, llegamos a tener una deshumanización en el lugar o en el ambiente, por tener obviamente también pensamientos diferentes. Alvarado sustenta esto, Alvarado et al. 2008, dicen que en Colombia desde los autores institucionales de la política se promueve la guerra, la seguridad ciudadana, que son en mismas expresiones de negación de la política, que implican el diálogo, la negación, el intercambio simbólico, la resistencia, la oposición, la deliberación y no la anulación del otro por la muerte y el control. ¿Qué significa esto? Que las personas en nuestro entorno, no sé si mis compañeras pues han vivido o han presenciado este tipo de situaciones que por el pensar diferente al otro o por no pensar igual o por no tener la misma creencia, se llega a tener estos ambientes de violencia, de agresión, puede ser física, verbal, psicológica, y esos grupos crean obviamente sus problemas a nivel general, en donde la sociedad está teniendo escenarios de violencia y se pueden llegar a reproducir constantemente y fácil. Esto generando obviamente una misma discriminación hacia las personas más vulnerables del país. No sé si alguna compañera ha vivido o ha conocido un poquito del ámbito que ha pasado en algunos lugares específicos de nuestro país. Tal cual, Marta, como tú lo dices, mira, los procesos de socialización política pues nacen de esa ideología, de esa creencia y esa subjetividad política pues es una interrelación directa que hace parte del contexto de cuáles son los patrones o las ideologías o los contextos sociopolíticos o la legitimización del Estado, de los recursos, de la autoridad, no solamente competente en cada contexto, sino lo que emerge y a partir de ahí, ya como tú lo mencionas, basada en Alvarado et al., en Colombia y en muchos otros territorios existen situaciones de conflicto, escenarios de violencia que lastimosamente a partir de esta socialización política y de esta subjetividad política pues se reproducen escenarios, ideales, posturas, concepciones, en algunas ocasiones erradas porque hay una narrativa que hace o promueve esa exclusión, esa dinámica de reproche, de violencia, de victimización, de muchos flagelos que intervienen en esta socialización política que pues a la par es la que la define. Entonces, pues sí, es muy preocupante que estos escenarios de violencia nazcan de una idea y se reproduzcan de una manera tan descontrolada y tan generalizada, llegando a, como tú mencionabas, anular la capacidad propia de la individualidad y la colectividad y a generar otros escenarios mucho más lamentables, violentos, catastróficos, como es la muerte. Total, compañera, También digamos que, en mi caso, ay, perdón, no, eh, tranquila, continúa.
quería referenciar que Herrera 2022 refería, pues sustentaba en lo que ya les mencioné, que estas socializaciones y estas subjetividades nacen a partir de esas ideas políticas y como parte de de una transición y de una producción ideológica, pues se construyen esas realidades sociales. Entonces, en ese marco es importante conceptualizar cómo la sociedad y la influencia de todos los entornos que como sujeto político desde la política, los entornos sociales, los entornos económicos, los entornos familiares, se fundamentan ideas, pero cuál es el sesgo y de qué manera repercuten pues con nuestro par y en nuestro entorno en general, para no normalizar y no polarizar más ese flagelo de violencia. Correcto, lo que ustedes han mencionado sobre la socialización política contribuye a lo que llamamos subjetividad política, lo que significa que los individuos desarrollan la capacidad de pensar y de actuar de manera autónoma en su contexto social, lo cual pues es importante y es esencial para la democracia, como lo mencionó UIES 2004. Digamos que cuando se intenta interactuar en espacios colectivos de forma autónoma, se aprende también a valorar sus propias voces y a reconocer que existen diferentes opiniones y cómo nosotros ahora comprendemos, o sea, cómo se tiene la capacidad de producir escenarios de violencia en ese contexto, si la socialización se ve influenciada por discursos de odio, lo que mencionaba Marta al inicio, de exclusión, esto puede generar violencia. Por ejemplo, si los jóvenes crecen en entornos donde la violencia está normalizada, donde es lo único que ven en su entorno social, ellos pueden ver que ese es su único medio para resolver los conflictos, lo que impide que se fomente como tal el diálogo y lo que hace que se vuelva como un ciclo de exclusión y violencia. Adicional a eso, pues la falta de educación también en valores democráticos y la empatía puede llevar a que las personas recurran a la violencia como forma de expresar sus diferencias o de lo que no están de acuerdo. Y esto hace que se reproduzcan estos escenarios violentos en la sociedad. Bueno, chicas, continuando, podemos ver también que Alvarado 2012 nos presenta que la socialización política es en realidad una parte de esa adaptación que se tiene dentro de estas comunidades, ¿cierto? Por su intermedio, los miembros de una sociedad hacen propios los principios, normas y valores y modelos de comportamientos vigentes para la vida política de una sociedad. Puede definirse como el conjunto de creencias, actitudes, conocimientos políticos y comportamientos de los sujetos políticos, que son como, podría decirse, como la base dentro de lo que venimos como desglosando en este conversatorio, que es también el proceso político en que los ciudadanos tienen una opinión y basados en esta opinión se trae consigo los resultados políticos y sociales. Cabe destacar que los sujetos políticos, para que esto se pueda generar de una manera correcta, deben tener como ciertos tipos de cualidades, y esto nos los presenta Fernández Escobar, quien dice que un sujeto político definido es un hombre con convicciones leales y con capacidad reflexiva y crítica, que posee el misterio del carisma y sobre todo un gran sentido de servicio social en pro de un bien común. Perdón, que este bien común pues sería sacar adelante como todas estas fases de lo que conlleva en sí una comunidad política y todas estas creencias y todas estas actitudes que desarrollen como el fundamento principal de todo lo que constituye un marco social y político y cultural. Bueno, en conclusión, y escuchándolas a todas, me parece muy generosa toda la información que pudimos compartir, ya que acá nos permite comprender un poquito más el tema de la socialización, cómo juega este factor tan importante y relevante en nuestra comunidad o sociedad, ya que esta es la que permite o que no se genere violencia en los escenarios o que por el contrario se maximice, ¿no? Esto también dependiendo de los líderes o de las mismas entidades, cómo en nuestros países o nuestras sociedades esto se permite o esto se controla. ¿Y cómo se puede controlar? Obviamente que las personas tengan una socialización de la forma correcta y pensando no únicamente en su bien individual, sino en un bien colectivo, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna conclusión de lo que acabamos de observar, de escuchar, No, pues obviamente. compañeras,
Digamos que lo que mencionaba Marta, la socialización política, pues finalmente también es un proceso formativo, ¿no? Que ayuda también a las personas a entender como tal su ciudadanía, como menciona Cuides 2004, este proceso también va más allá de solo aprender de democracia y derechos. Muy bien. Entonces, chicas, muchísimas gracias por este conversatorio. Creo que fue muy agradable comprender un poquito más sobre nuestra socialización y obviamente ver cómo los escenarios de violencia han venido incrementando, creciendo en muchas sociedades, ¿no? Entonces, espero que tengan una feliz tarde. Gracias, que estén Gracias. bien. Gracias por el tiempo, Vale. chicas. Muy enriquecedor. Que estén muy bien.